Hola amigos del canal, primero que nada agradecerles por los nuevos suscriptores, somos pocos pero vamos con fuerza, tenemos mucho por descubrir todavía. Mi nombre es Diego y bueno, voy a hacer una breve introducción del tema al cual voy a desarrollar en este video. La Guerra de las Malvinas, o Guerra del Atlántico Sur, fue un conflicto armado entre la República Argentina y el Reino Unido, que tuvo lugar en las Islas Malvinas. La guerra se desarrolló entre el 2 de abril, día del desembarco argentino, a las Islas Malvinas, y el 14 de junio de 1982, fecha de la sede de hostilidades entre la Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, lo que conllevó la recuperación de los 3 archipiélagos por parte del Reino Unido. Bueno, fue un hecho atroz que nos marcó a todos los argentinos y sé que a varios países vecinos de Latinoamérica. A continuación los dejaré escuchando una grabación de Bel narrando su primer cuento acerca de un ex combatiente de la Guerra de las Malvinas. El sepulcro del olvido. Desgraciado el país que necesita héroes. Desgraciado aquel que no posee ninguno. Soy Pablo Ramírez, excombatiente de Malvinas, o debería decir, de la masacre que destruyó mi vida y la de tantos. Al principio todo era perfecto. Parecíamos grandes héroes, soldados valientes con el uniforme impecable y todo el honor y la lealtad sobre nuestros hombros. Firmes, esperábamos el saludo de nuestro mayor ejemplo, el gran presidente de la Argentina. Un mediocre asesino que nos daba sin inmutarse un pasaje hacia el horror, como yo lo llamo, y sin retorno, porque son muy pocos los que pudieron volver realmente. Fueron 3 años los que combatí. Sufrí la guerra y después las consecuencias, que fueron tanto o más terribles. Pero lo peor, lo que más duele, es que todo fue una gran mentira. Porque los auténticos intereses no eran tanto recuperar esas tierras, como sí limpiar los nombres de poderosos corruptos que no supieron elegir otro camino más que el del horror. Y nuestros verdaderos enemigos no eran personas, ni siquiera países, sino el dolor que sentí cuando después de oír disparos toda la noche recogí las partes del cuerpo de Marcelo, mi hermano, y las enterré en un valle a orillas del estrecho San Carlos. La impotencia de sostener fuertemente la mano del sargento Ávila mientras se desangraba. El odio, que nunca había sentido en tal magnitud, al escuchar en una vieja radio que el ministro de Justicia presenciaba un partido de fútbol en compañía de sus hijos. Mientras en el pozo donde estaba con 3 de mis compañeros nos orinábamos para no morirnos de frío, comiendo insectos y raíces. La venganza que experimenté al degollar al asesino de mi hermano, suplicándole a Dios un perdón inmerecido. Sí, dolor, impotencia, odio y venganza. Esos eran nuestros peores enemigos y contra ellos no se puede luchar. Una mañana nos avisaron que todo había terminado. Pocos se alegraron. Tal vez los que pudieron volver realmente. Los demás nos miramos. No teníamos los uniformes impecables, ni éramos soldados valientes, sino sobrevivientes, muertos en vida tirados en el barro, ya sin odio ni rencor, con resignación. Porque en mi caso, si bien la guerra había acabado, todos mis sueños y el amor que alguna vez sentí quedaron sepultados en un valle, para siempre. 15 de enero de 1995, en un pequeño pueblo de Argentina. Bel comenzó a sentirse extraña. Esa tarde se habían difundido las primeras imágenes de la Guerra de las Malvinas. La noche parecía no terminar. Las intensas lluvias de verano negaban la madrugada sin dejar que Bel pudiera conciliar el sueño. Y es que un nombre se repetía en su mente: Pablo. Instintivamente corrió por el pasillo de su casa en busca de un avirome.
La tomó fuertemente y escribió: «Soy Pablo Ramírez», sin saber que en esa afirmación estaba canalizando a un ser humano verdadero, que combatió en la Guerra de las Malvinas bajo ese nombre. Y pueden pensar, esto es una casualidad, si no fuera porque a quien él nombra como su hermano, llamado Marcelo, también pereció en esa guerra. Este es el punto en el que esto se empieza a poner interesante. Más adelante nombra al sargento Ávila, otro combatiente que murió en dicha guerra. Los periódicos de ese entonces en Argentina daban información errónea y engañosa, como cuenta el relato, llegando incluso a decir que Argentina había salido victorioso de la guerra. Es imposible que esta información haya llegado a Abel, debido a que en ese tiempo en Argentina había un ocultamiento sistemático de los hechos porque imperaba una dictadura solapada. Posteriormente, con el surgimiento de la democracia en Argentina, fue muy difícil que estos heroicos jóvenes pudieran compartir su terrible experiencia debido a los efectos postraumáticos que les provocó este terrible hecho. Recién en 1995 se hicieron en Argentina las primeras conexiones de Internet y se filtró información sobre los verdaderos hechos de la guerra. Es donde luego se empezaron a crear documentales y películas posteriores al 2002. Esto a mí realmente me dejó, una vez que leí el relato o escuché la grabación, realmente me emocionó y me dolió mucho. Me trasladó a ese momento, a ese hecho terrible. Y particularmente yo me puse a investigar en Google, en libros, en enciclopedias, acerca de los personajes que Bell nombraba en su relato. Al final del vídeo les dejaré una fotografía que hizo Bell hace 10 años con un icónico símbolo de los caídos de Malvinas. Chau chau, abrazo a su alma.